Yo creo que para los alumnos hoy debe ser difícil entender que un gobierno tuviera como una de sus principales metas quemar los libros, todos los libros. Libros de María Elena Walsh se prendían fuego, La planta de Bartolo se prendía fuego. El Principito ardía en una hoguera. Los libros más bellos eran prohibidos y quemados junto a la quema de una sociedad. Considerando que toda obra literaria para niños debe reunir las condiciones básicas de estilo, que del análisis de la obra La Torre de Cubos se desprenden graves falencias tales como simbología confusa, cuestionamientos ideológicos sociales, ilimitada fantasía, el Ministerio resuelve prohibir el uso de La Torre de Cubos de Laura de Betach de forma. La prohibición empezó como una especie de enfermedad que primero fue pequeña y después fue haciendo metástasis, ¿no? Yo era como que ya estaba un poco enterada, ¿no? Que incluso yo tuve advertencia de mi familia, que si bien le gustó mucho el libro y qué sé yo, mi papá enseguidita se preocupó, porque me dijo, vos vas a tener problemas con ese libro. Yo trabajaba en Villiquen en aquel momento. Un gran amigo mío que estaba en la redacción me llama y me dice, mira Laura, me han pedido que escriba un informe sobre vos. Entonces yo le digo, informe sobre mí, ¿por qué? ¿Qué? Aunque algo me esperaba, ¿no? Y me dice, sí, por la prohibición de la torre, porque se nacionalizó el decreto y ahora es en todo el país. Yo como músico tomé la determinación de exiliarme porque me empezaron primero fue con el Confer, después me empezaron a prohibir en la radio. Inclusive hay una lista, hay una cosa que se consigue en internet que se podría dar para el archivo, ¿no? Es una lista de prohibidos que hay en las radios. Y yo ahí ya estoy prohibido en las radios. Después me prohibieron en la televisión porque fue por contagio. Y después nadie me decía que yo no tenía que cantar esas canciones en vivo. Entonces yo las cantaba igual y estuve preso en Córdoba y estuve preso en Comodoro Rivadavia. ¿Por qué creen que estas personas fueron perseguidas y censuradas? ¿Qué entendía este gobierno impuesto a la fuerza acerca de los subversivos? A ver, escuchemos. Que la subversión es un fenómeno global y consecuentemente si decimos que la subversión nos agrede, debemos interpretar que su agresión es también tan global como es global el fenómeno de la subversión. Y es justamente a través de esa agresión global que se pretende conculcar la libertad de los argentinos y cambiar su sistema de vida por otro a través de la intimidación, a través de la privación de la vida, de militares, de policías, de periodistas, de sacerdotes, de trabajadores, de empresarios. Se pretende conculcar ese bien de la libertad a través de los lavados de cerebro, de la confusión de nuestra juventud, de desapegarnos a eso que nunca deberíamos habernos desapegado, que son nuestros valores tradicionales, de familia, de patria, de dignidad. Esa es la subversión. Y ese es el flagelo contra el cual las Fuerzas Armadas luchan y pretenden ser comprendidas. En esta dictadura tan cruel, el gobierno intenta ordenar el país eliminando a todo aquel que pensara diferente, es decir, que consideraba subversivo. Los subversivos eran captados mediante personas especialmente entrenadas. Luego, eran llevados a diferentes centros clandestinos de detención. Algunos, luego de ser torturados, pudieron regresar a sus hogares. A muchas mujeres embarazadas que estaban detenidas les expropiaron sus bebés, pero muchos otros desaparecieron. A mi hijo, yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres.
¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles en todo el país, miles. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, esperen un momentito. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Escuchemos ahora un fragmento del texto de Felipe Piña, publicado en la página El Historiador. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas asumieron el poder político como representante de las clásicas minorías a las que les era imposible acceder al gobierno por el voto popular. Para aplicar aquella reorganización nacional, los usurpadores del poder creyeron necesario destruir todo vestigio de oposición a aquel modelo antinacional, de concentración de la riqueza en pocas manos y socialización de la miseria. Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado cívico-militar, que contaba con el apoyo de importantes sectores, los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, ciertos comunicadores sociales que colaboraron en la preparación de la sociedad para aceptar el golpe como única alternativa para salir de la crisis, la jerarquía católica y dirigentes políticos. El nuevo gobierno contaba también con el desconcierto y las expectativas de una población que, harta del desastroso gobierno de Isabel Perón y de la violencia cotidiana, pensaba que un gobierno de orden traería las soluciones esperadas. El Estado, que mediante la recaudación de impuestos debe garantizar a los ciudadanos educación, salud, seguridad y justicia, se convirtió en terrorista, transformándose en un poderoso instrumento de represión, ignorante del derecho en general y de los derechos humanos más elementales, cuyo objetivo era reorganizar en sentido regresivo la sociedad argentina, entronizando la injusticia, la insensibilidad social y la ignorancia. La censura llegó a todos los órdenes, desde los medios masivos hasta la vida cotidiana. En la reforma constitucional de 1994, los tratados internacionales adquieren rango constitucional y se reconocieron las garantías de amparo, habeas corpus y habeas data. Además, se reconoce el derecho a la libre expresión, el derecho a la iniciativa popular, que permiten a los ciudadanos presentar proyectos de ley. Libre expresión, iniciativa popular. ¿Por qué será tan importante el derecho a la palabra? Porque muchas veces nos quitaron la palabra, nos quedamos sin palabras o nos las tuvimos que guardar forzadamente, con rabia, con tristeza, sintiendo sin poder expresarnos, sin poder contar. En última instancia, sin poder ser, porque sin palabra no somos. Por eso es un derecho y por eso hay que ejercerlo, porque la palabra es vida, la palabra es identidad, la palabra es libertad, la palabra no es voz, sino voces, la palabra es democracia, la palabra es participación, la palabra soy yo y sos vos, la palabra es nosotros. Estudiantes Romero Malvina y Andrea Quiñones, de tercera.